Ya. Sí. Adelante. Sí. Aquí estamos desde la página de Facebook en vivo, la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco tiene el gusto en estas jornadas de reflexión para la acción presentar el tema de pueblos y barrios y cultura en la Ciudad de México. Este tema tan interesante, queridos compañeros, lo expone el doctor Iván Gómez César. Nuestro ponente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es de profesión antropólogo e historiador, nuestro amigo aliado de los pueblos originarios. Él tiene varias publicaciones en su haber, que son de Historia de México de los siglos XIX y XX, también de historias sociales, que son de los pueblos originarios, y de comunidades y colonias populares, de las comunidades indígenas, para ser precisos. Y maneja varios temas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en relación con la sociedad, en relación con los pueblos de la Ciudad de México. Buenas noches, doctor Iván Gómez César. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, ¿nos puede hacer su exposición? Sí, claro, con mucho gusto. Muy bien, pues me agradezco mucho la invitación. Esta vez pues voy a platicarles un poco de mi punto de vista, que ha nacido de digamos, de un largo tiempo de trabajo directo en esta ciudad, en el que he tratado de seguir en distintos lugares. Me ha tocado trabajar en una zona de Milpalta, en la zona de Xochimilco, en la zona de Tláhuac, pero también en la zona norte, en la zona occidente, en Iztapalapa, etcétera. Me ha tocado trabajar distintas partes de la ciudad desde la perspectiva de los actores sociales. Lo que yo voy a exponerles es un poco la síntesis de este trabajo en un largo tiempo, y también una reflexión que tiene que ver con la historia. Como ven, pues yo me he dedicado un poco a la historia y también al estudio de los actores sociales. La primera lámina, por favor. Sí. Bien, muchas gracias. De nada, sí. Sí. ¿Podríamos pasar la primera imagen? Sí. Por favor. Bueno, pues yo empezaré. Sí, ahí está. La imagen primera trata de ver desde las alturas la Ciudad de México, que cuando uno la contempla, antes todavía, Sí, ya está. Cuando uno ve Iván, perdón, nada más, puedes quitar, si lo estás viendo la sesión en una computadora o algo, puedes quitar el sonido porque se está escuchando como doble. Ok, ya vamos a quitar el sonido. Listo. Gracias. Perfecto. Cuando uno observa la ciudad desde las alturas, pues uno puede apreciar que es extremadamente parecida esta ciudad a muchas otras de América Latina y tal vez del mundo. O sea, grandes edificios, muchísima extensión. La que sigue, por favor. Y también un detalle que es común a nuestras grandes ciudades, que es que el gran crecimiento de la ciudad ha impactado todo el horizonte a tal grado de que los cerros están cubiertos de caseríos. Entonces pareciera que entonces el fenómeno urbano es el mismo, básicamente el mismo. Y en efecto, hay una enorme cantidad de cosas que nos hacen muy semejantes a otras grandes ciudades de América Latina. Pero esa es una primera impresión. Ahí ustedes pueden ver en esa imagen cómo alrededor del cerro del Chiquihuite está regados prácticamente una enorme cantidad de casas. Y esto es lo mismo para cualquier lugar donde uno voltee la vista. Y como les decía, es una cosa sumamente parecida a cualquier otra ciudad de América Latina. Entonces, aparentemente estamos en lo mismo. Y les decía que sí, en parte es lo mismo, pero en otra parte no. La que sigue, por favor. Esta ciudad, y ese es el punto en el que me quiero referir, esta ciudad tiene una historia particular y tiene un origen
muy especial. Creo que cada ciudad tiene sus peculiaridades, tiene su personalidad. Y la nuestra es una personalidad que para entenderla necesitamos acudir a la historia. Y por eso la siguiente imagen es precisamente un poco la idea que hizo algún muralista que está en el Museo de Antropología, este mural, de lo que fue Tenochtitlan, la ciudad de Tenochtitlan, que bueno, aquí da una imagen un tanto idealizada, ¿no? El Gran Lago, que era una serie de lagos. Aquí se aprecian dos grandes ciudades, en realidad son bastantes más, si uno abre todo el Mediterráneo a la cuenca, y una población muy densa. Si uno viera con más cuidado, en realidad eso que parece un horizonte vacío o natural solamente, en realidad son muchísimas poblaciones. Se estiman más de 200 pueblos. Ese fue el cálculo que se hizo, ya digamos a la segunda mitad del siglo XX, se hizo el cálculo de que aquí estuvieron asentados más de 200 pueblos. Asombrosamente, un porcentaje importante de esos pueblos sigue vivo. Ese es el primer dato que hace diferente esta ciudad. Estamos montados encima de otra ciudad antigua que está abajo de nuestros pies. O a veces no, a veces está a un lado, a veces reaparece, pero en fin, este es el dato que hace que esta ciudad tenga una personalidad diferente. La que sigue, por favor. Se tarda un poco en que en tu computadora lo veas, pero sí cambia, pero unos segundos se tarda. Bueno, sí. Yo en la exposición hago este ejercicio. Digamos que lo primero que uno puede contemplar de esa antigua ciudad es que sigue hablando, digamos, de alguna manera. Bueno, este es el primer dato, esta imagen de 1855. Tal vez muchos puedan identificar con claridad de qué se trata, es Iztacalco. Todavía está en pie esa iglesia y, por cierto, están varios edificios, algunos, entre ellos una pulquería que por aquí no se delata, pero bueno, está ahí todavía. Esto es Iztacalco. Ahora va muy rápido. Hay un detalle de la anterior imagen que vale la pena ver con cierto cuidado, que aparece una especie de bosque, la anterior, por favor, una especie de bosque que no tiene nada de natural, no es un bosque natural, es una cantidad enorme de árboles, que es el famoso aguejote. Para toda la gente que está, digamos, familiarizada con esto, pues es sencillo entenderlo, que lo que estamos presenciando es que esta ciudad tenía un asombroso sustento. No estamos hablando de la colonia, ya ha terminado la colonia y estamos bien adentro del siglo XIX y sin embargo la nube de aguejotes muestra que esta ciudad estaba todavía, y han pasado varios siglos después de la conquista, digamos, con una presencia muy poderosa de las chinampas. Es decir, en esta ciudad la presencia de lo antiguo no va a ser solamente las grandes construcciones, las pirámides y demás tesoros que quedaron, no, es una parte viva. La Ciudad de México tiene una relación muy profunda con un entorno en el que el eje es la producción agrícola y la distribución por agua hasta el centro de México. Se sabe que todavía en 1900 este sistema hidráulico llegaba hasta el centro mismo, hasta el Zócalo mismo. Y todavía en 1930 y tantos llegaba hasta el mercado de Jamaica. Es decir, estamos hablando de algo que se mantuvo durante un tiempo muy largo. Este es uno de los secretos más poderosos, más importantes, de por qué la presencia de este primer actor del que vamos a hablar, que son los pueblos originarios, se mantuvo con tanta fuerza. La que sigue, por favor. Es poco para hablar con un poco de detalle de lo que es de este secreto tecnológico que son las chinampas. La mayor parte de la gente que me está escuchando ya lo sabe, por eso lo voy a decir muy rápido. Las chinampas subsistieron porque eran muy adecuadas en términos del espacio y del tiempo, porque era una tecnología eficaz que podía producir eficazmente alimentos. Por eso se mantuvo. Aquí se puede ver en estas imágenes del Museo de Antropología el sistema de las chinampas, que
como seguramente muchos de ustedes saben, por eso están los aguejotes, ¿no? Los aguejotes van a ser una especie de cerca natural, una especie de canasta, a partir del cual el limo de la base del lago alimentaba la productividad de estos espacios pequeños altamente productivos de alimentos. Esa es la razón por la cual se mantuvo no solamente la producción, sino quienes lo hacían, que eran los que sabían, es decir, los pueblos indígenas, son los que organizaron y mantuvieron durante mucho tiempo este sistema de producción y de distribución de alimentos, que hizo, digamos, que su presencia ahí estuviera. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema colonial no solo aceptó, tuvo que, digamos, convivir con grados importantes de autonomía de este actor social, que son los pueblos originarios. Esta es la base que explica por qué se mantuvo durante tanto tiempo y por qué hoy todavía tenemos un número importante de pueblos vivos. Este es, digamos, factor productivo, pero junto con ello estaba el factor cultural, político y los demás que iremos viendo un poco más adelante. La que sigue, por favor. Creo que también es de las Chinampas, es otra vista aérea, así que podemos pasar, si se puede, de esa a la otra, para poder, digamos, avanzar más rápidamente. Pero veo que hay problemas para hacer. Sí, es porque lo mandé por correo. Esta es la Chinampa hoy, ¿no? Esta es una imagen actual en un pueblo de Xochimilco de las Chinampas. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto. La Ciudad de México tiene una presencia permanente de la antigua ciudad. Hablamos ahorita de la parte viva, pero también está algo que yo le he denominado como el lenguaje de las piedras. Cada rato en esta ciudad aparecen, y eso lo saben en especial la gente que vive en los alrededores, aparece esta presencia de lo antiguo, como muy famoso que está en el Museo de la Ciudad de México, que es colocado, al parecer, como un gesto de interés, ¿no?, sobre lo que eran las culturas antiguas, en un palacio de criollos poderosos. Ahí está, las fauces de una serpiente emplumada. Alguien diría que Quetzalcóatl, otros dicen que simplemente una serpiente emplumada. Al parecer son 4, y esta fue colocada ahí. Es interesante porque, a diferencia de los primeros conquistadores que destruyeron todo, especialmente este tipo de imágenes fueron destruidas, digamos, de manera masiva, ya en el siglo XVIII, XVII, el siglo XVII, ya se les vio con otros ojos. Ya empezaron a entender que, aparte de imágenes demoníacas, como lo llegaron a pensar en un momento dado, atrás había un elemento cultural. Nos empezaron a ver con la atención. La que sigue, por favor. Esta ciudad va a tener una presencia de la otra ciudad que le habla permanentemente. Estamos condenados a que esto siga aquí. ¿Por qué? Porque así es. Lo que sucedió con esta ciudad, que fue barrida, fue destruida casi piedra por piedra, pero con esa misma piedra se construyó la nueva ciudad. Este es un caso que voy a mencionar muy rápido, que seguramente muchos de ustedes conocen, que está precisamente en la iglesia que recuerda o recordaba la conquista. Mucha gente piensa que es un santo, en realidad es uno de estos elementos que aparecieron durante la conquista, de un águila que secuestró a una persona para mostrarle que el mundo, digamos, de los Tenochcas estaba por morir, ¿no? Es de estas imágenes que son muy famosas, que lo corrieron a Moctezuma, y está ahí, en esa iglesia todavía. Allá abajo siempre se ponen vendedores ambulantes, que he preguntado a varios y no tienen idea de qué es esta imagen, pero es el lenguaje de estas piedras. Toda la ciudad está llena de esto. La que sigue, por favor. En los últimos años hemos presenciado, en especial, un fortalecimiento de este hecho. Digo, ya cualquiera que puede acercarse al Zócalo puede ver cómo el Templo Mayor, que fue abierto hace apenas 3 años, no tiene mucho que esto sucedió, el Templo Mayor ha ocupado un lugar cada vez más importante, ¿no?
cada vez tenemos más espacios, más elementos, que van abriendo más ventanas arqueológicas. Es decir, este pasado, al parecer, enterrado, más bien enterrado, resurge. Es asombroso cómo, por efecto natural, los edificios estos antiguos que estaban enterrados empiezan a moverse con el ritmo que tiene la propia tierra y van emergiendo. Aquí tenemos una cosa muy curiosa que es un Zompantli, o sea, estas calaveras, un templo de calaveras, está al fondo la catedral. Este es un fenómeno muy peculiar de la Ciudad de México. Creo que no hay ninguna otra ciudad capital de América Latina que tenga un fenómeno parecido. Entonces, bueno, esto lo hemos visto constantemente. Tal vez fue a partir de que apareció la famosa Coyolxauhqui, pero siguen apareciendo. Creo que lo último, lo más reciente, es precisamente la aparición de un nuevo Zompantli, en este caso circular, que no sabíamos que existían. Todo indica que vamos a seguir asombrándonos de cosas nuevas. De lo antiguo es muy nuevo en la ciudad. Cada día tenemos asombrosamente esta presencia, y esto es una cosa muy especial de esta ciudad. La que sigue, por favor. Es importante destacar que lo que yo quisiera, digamos, poner el énfasis es que no se trata de solamente este asunto arqueológico. Esta es una de las más recientes imágenes, muy grandes, es la más grande. Se supone que eso que le falta en el centro, los especialistas, o algunos de los especialistas, dicen que es Huitzilopochtli. Y fue, al parecer, enterrado ya cuando los españoles estaban cerca de la Ciudad de México. Fue rápidamente enterrado, y bueno, gracias a eso lo tenemos. Pero esto va a seguir pasando, van a seguir apareciendo estas imágenes. Esto, en cierta forma, habla del ritmo de largo aliento que tiene la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Como les decía, mi interés no es tanto que veamos esta parte de la cultura de la ciudad como eso, como un valor arqueológico. A la que sigue también pasemos eso, porque es más o menos lo mismo. Esta es la Coyolxauhqui, con la que empezó todo. Es una figura realmente impresionante, impactante. Sabemos que hubo Coyolxauhquis más grandes, fueron destruidas. Esta se salvó porque estaba enterrada, como el caso de la anterior pieza. Pero así seguirán apareciendo. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una imagen de este gran fenómeno, que es este templo mayor, que entonces hace que este centro, que era un centro muy español, digámosle así, ahora sea un centro mezclado, profundamente mezclado. La que sigue. Ahora puede uno ver en la catedral, como dice, que se prohíbe la presencia de vendedores ambulantes, porque es el principal tesoro de México, el Templo Mayor. Pero bueno, tal vez es una confesión de que ahora ya no solamente es la catedral. Junto está el antiguo palacio del poder mexica. Esto es en verdad asombroso, y esto lo vamos a tener, digamos, permanentemente. Este mapa, que ya debemos actualizarlo, es uno de los pueblos originarios con lo que empecé. Los pueblos originarios están en toda la ciudad. Podemos decir de manera muy gruesa que tenemos 3, 4 o muchos tipos de pueblos originarios. Unos que están ubicados en la zona sur, marcada por la parte verde, la parte amarilla. Ahora se pasó muy rápido, que son los pueblos rurales y semirurales, que es la parte más conocida de los pueblos, que son los que mantienen todavía un cierto grado también de control sobre el proceso, aunque esto varía de pueblo en pueblo, pero estamos hablando de 7 alcaldías que hacen esta media luna que está al sur de la Ciudad de México. Esta es la parte más conocida, pero los pueblos originarios están en todo. Cada una de las líneas que ven ahí es el nombre de uno de los pueblos originarios. Aquí, por cierto, faltan muchos, tantos como que se ha estimado que llegan a tantos como 150. Aquí creo que hay menos de 100 señalados. Y vemos, por ejemplo, que zonas como Azcapotzalco es la que más pueblos tiene, pero la diferencia entre un pueblo y otro es muy grande.
Entonces decía, el primero son los pueblos rurales y semirurales del sur. Otros son unos pueblos como de transición, que han perdido la tierra y han sido víctimas del crecimiento urbano en los últimos 40 años, un poco más, que todavía conservan mucho de este lenguaje, de esta memoria, de lo que eran. Esta es una siguiente franja. Y otros pueblos que han sufrido una circunstancia de debilitamiento como estructural desde mucho tiempo atrás, desde hace más de 100 años, y que están reducidos a veces a sectores pequeños, espacios pequeños, y que sin embargo están vivos. Este es en verdad el secreto más poderoso y más importante de la Ciudad de México. La presencia viva de este actor social. Como decía, un factor fue la Chinampa, fueron más. Sin ellos no se entendería a la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Necesitamos hacer el nuevo mapa para que se vea cómo está asombrosamente. Me ha tocado dar una plática aquí en otras naciones. Me dicen, pero ¿cómo es cuando uno entra a un pueblo, ¿no? Pareciera como si hubiera una circunstancia así como de una realidad urbana, una rural. No, así no es. El primer rasgo fundamental de los pueblos originarios es la memoria histórica. Esta fotografía corresponde hace pocos años en que se celebró el centenario de el manifiesto, el plan de Milpalta en San Pablo. El plan de Milpalta de Emiliano Zapata. Perdón, el acta de ratificación del plan de Ayala, se llama exactamente. Y bajaron una cantidad muy impresionante de pueblos, y después, cuando se hizo el pacto Zapata-Villa, en Xochimilco pasó. Muy probablemente muchos de los que escuchan recuerdan ese momento. Esto lo podemos contrastar con lo que estaba pasando en ese tiempo, en el que la memoria histórica a nivel del Estado, a nivel del gobierno, era incluso con toda intención borrada, ¿no? El día de la revolución se había convertido en un Buen Fin, etcétera, ¿no? El día del grito de la independencia se había convertido en verdad, un carnaval de mercadotecnia muy pobre. Se había perdido esa parte. Bueno, se había perdido en general, los pueblos originarios no. Este es un rasgo que me parece muy poderoso, muy importante, que caracteriza a los pueblos. Y estamos empezando a hablar entonces de qué es cultura. Este es un elemento poderoso de la cultura, la que sigue, por favor. Esto es permanente. No solamente es la Revolución Mexicana, es la memoria de cada pueblo y es la memoria de los grandes acontecimientos que explican a nuestra sociedad. Lo que tenemos entonces es un elemento que nos parece básico. Esta es otra fiesta muy poderosa que es el 5 de mayo. Que asombrosamente en la Ciudad de México al menos 2 pueblos celebran, y que es la festividad más importante, incluso por encima de la fiesta patronal en los pueblos. Son muchos rasgos que, por cierto, emparentan a esos pueblos con muchos otros de todo México, en el que está presente este elemento. Se cruza la memoria histórica con la cultura popular, con la fiesta popular. Esto no es una celebración oficial, es la celebración convertida en ceremonia popular, digamos así, la que sigue. Y esto nos lleva en este cruce de cosas, en la figura que sigue, es el carnaval. Ahora sabemos cada día más la gran importancia que tiene este carnaval. Esta ciudad es una ciudad de carnavales. Cada día nos damos cuenta de que esto, que aparentemente había perdido fuerza, está recobrando presencia. Por ejemplo, en este caso, Contepec, hace más de 40 años se había perdido el carnaval. Sin embargo, resurgió. Creo que en ese momento volvió a desaparecer culturalmente, pero a lo que voy es que hay una fuerza enorme por recuperar, por restablecer esta, que también es memoria. La Ciudad de México ha visto crecer las últimas 2 décadas, aún de una manera vertiginosa, el número, la organización, la fortaleza del carnaval.
Si sumáramos todos los carnavales de la Ciudad de México, lo que tenemos es una presencia tremendamente poderosa. No es el carnaval de Veracruz, esto es una cosa completamente diferente. Es un carnaval que tiene connotaciones particulares. No me voy a detener en eso, pero digamos ya estamos viendo cómo este cruce de cosas tienen una presencia indudable. Y el actor que está detrás son los pueblos originarios. Los pueblos originarios en alianza con otros actores sociales, que es un poco lo que voy a seguir comentando. Lo que sigue, por favor. Cuando yo estudié un pueblo de Iztapalapa, recuerdo que el número de comparsas era, no recuerdo, algo así como 15, 20, hoy son el doble. Eso es lo que ha pasado en 15 años en Santa María Aztahualpa. Esta es una imagen asombroso de lo que tenemos como todavía de realidad natural. Cada vez más cuestionada, cada vez sin mayores problemas, pero ahí está viva. Esto es Tláhuac, probablemente muchos de ustedes lo conozcan. Esta imagen pareciera sacada de una película de los años 20. No, esto es recientemente. Lo que tenemos es que con todo y todo, si algo explica que se preserve en cierta forma el sentido de ser de natural, inclusive de la Ciudad de México, es la presencia de los pueblos originarios. La que sigue, por favor. Ahí pueden apreciar el agüejote, pueden apreciar este tipo de vegetación originaria, el lago y los volcanes. Esto, digamos, con todo y todo, la Ciudad de México mantiene una forma de ser que contrasta tremendamente con la primera imagen con la que empecé, ¿no? Esta imagen de los rascacielos. Esta es una imagen de milpalta solamente para mostrar cómo, o en este caso, las causas y los cultivos en medio. En este caso, el nopal. Lo que tenemos es una poderosa forma de ser todavía de los pueblos. Así como la Chinampa explica la pervivencia de los pueblos durante un largo tiempo, una larga temporada, muchos fenómenos particulares explican las estrategias que han permitido a los pueblos subsistir. En este caso concreto, el nopal. Bueno, un segundo actor. Este caballero que aspira a ser totalmente palacio, no lo es en realidad. Es la presencia indígena que a partir de hace unos 50 años, o 60, 70 años, empezó a tener la Ciudad de México. Una migración tremenda del campo a la ciudad, una parte de los cuales son indígenas. Está bien que siga en este caso, es un poco lo mismo. Lo que tenemos es que la ciudad y el tipo de desarrollo que planteó después de la segunda posguerra, lo que tenemos es un crecimiento industrial, un crecimiento acelerado de la ciudad que obligó, de cierta forma, a una migración muy poderosa, fenómeno que es de toda América Latina, por cierto. La ciudad entonces se reindigenizó, o sea, volvieron un número muy importante de indígenas, pero cuestión importante es que esa población no llegó a establecer, digamos, una presencia fuerte. Más bien, porque fueron obligados a vivir en condiciones bastante difíciles. Es muy frecuente escuchar este asunto. De hecho, le tocó a mi propia familia. Mi madre, que venía de origen náhuatl, mi abuela le prohibió hablar la lengua náhuatl. Eso no debía de ser, porque exponían a la burla, al señalamiento del resto de la sociedad. Era muy mal visto lo indígena. Entonces ellos tuvieron que mimetizarse, un poco desaparecer. Esto funcionó, sin embargo, muchos de los objetivos que tenían para estar en la ciudad, en cierta forma se lograron. Los hijos estudiaron, lograron mejores posiciones, se colaron en esta sociedad, lograron cosas importantes. Y la ciudad vivió un proceso de transformación cultural, porque fueron muchísimos campesinos, cientos de miles, muchísimos indígenas, muchísima gente proveniente de muchos lugares de México, y esto es parte de la personalidad que tenemos, una gran riqueza que se mezcló con lo que aquí había. ¿Por qué esto se logró? La que sigue, por favor. ¿Por qué se logró? Porque hay puentes de comunicación muy claros, hay elementos
que alimentan la cultura de todos lados. Los pueblos originarios, lo que comen los pueblos originarios en relación a lo que comen mucha de la población rural y la población indígena en general, de que llegó a la ciudad, se parece muchísimo. El tipo de religiosidad, el tipo de organización social, en fin, muchos elementos. ¿Dónde están los indígenas? Pues ahí, mezclados en esa tremenda mancha. Al fondo se ve uno de estos cerros del norte de la ciudad. Allí están. No tienen un territorio como los pueblos originarios, o muchos de ellos no tienen un territorio, sino que están dispersos y conviven de muchas maneras en esa mancha urbana. Sin embargo, su presencia es innegable. Hay gente que dice que eso es mancha urbana. En realidad, si uno se acerca y pone la lupa, hay muchísimos colores. Lo que tenemos más bien es una presencia múltiple de la sociedad. La que sigue, por favor. Lo que tenemos entonces es que la población indígena ha venido a transformar esta ciudad. Desde ocupar ciertos puestos de trabajo, cada vez está más implicado de muchas maneras. Por ejemplo, en Milpalta muchos de los trabajadores son indígenas de fuera. Son indígenas los que aquí emplean y son indígenas los que vienen a trabajar. Es una mezcla completa. Esta foto muestra el caserío espectacular, y esto no es solo la Ciudad de México, es la zona conurbada. Uno no alcanza a la vista, no alcanza a ver a dónde llega este crecimiento urbano de más de tantos millones que tenemos en la zona metropolitana. Y por supuesto, en aquel lado también hay muchísimos pueblos que conocemos menos, pero que están, y que cada vez, por suerte, tenemos más idea de qué está pasando. Digámoslo así, la ciudad, abajo de la trama urbana, lo que tenemos es un tejido cultural muy denso, que tiene, ahorita vemos dos puntas. Un lado, los pueblos originarios, del otro lado es esta presencia indígena que ha logrado también hazañas increíbles de subsistencia, y que hoy, por cierto, ambos pueblos originarios y comunidades indígenas están en un proceso de fortalecimiento cultural, que es uno de los aspectos que voy a abordar un poquito más adelante, y tiene que ver con esto. La que sigue, por favor. Entonces tenemos en medio de esa enorme cantidad de gente, aparentemente sin una unidad cultural precisa. En realidad no es así. Tenemos un entramado cultural muy complejo, muy largo, que viene de mucho tiempo, que refleja una buena parte de lo que somos. De nuevo, aquí está el carnaval. Esta foto nos gustaba mucho porque expresa de un lado lo que es lo que fue durante mucho tiempo la política social del gobierno, en este caso de Peña Nieto, que se ve atrás, que es el penal de alta seguridad que está en Cuautepec, que es a lo que destinó el dinero, y del otro lado, sin ningún recurso, sin ningún apoyo, el carnaval de los huehueches de Cuautepec. La que sigue, por favor. El contraste no puede ser mayor, ¿no? Uno puede apreciar ahí lo gris de la construcción, lo sobrio y lo duro, y del otro lado la visión de muchos colores que tiene la parte viva del proceso, que es lo que la gente está haciendo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, lo que tenemos es esta contradicción. Aquí esto es desde Xochimilco, San Isidro Xochimilco, que también es un asentamiento, en este caso de mucho tipo de diferente tipo de etnias, ven la ciudad desde arriba. Es ese cruce del que les estaba hablando. De un lado tenemos una ciudad que durante mucho tiempo fue simplemente ciudad dormitorio, y que, sin embargo, hoy expresa una variante interesante. Este es el Cuautepec, estos son población nahua. Están en la universidad, por cierto, y me tocó ver de cerca este proceso y ver cómo ellos en verdad se sentían profundamente, digamos, emocionados de estar en una universidad, pensando que es un lugar para ellos. Cada día lo es más. Cada día los espacios universitarios, y es parte de las razones por la cual migraron, están ahí. Eso también es otra presencia indígena. Adelante, sigamos avanzando. No hay una contabilidad muy precisa, hay muchos números que se dicen. La verdad es que nuestro conocimiento de esta parte en la realidad todavía es muy deficitario. A mí me ha tocado presenciar cuestiones muy interesantes, por ejemplo, como de una comunidad de Oaxaca, de un municipio de Oaxaca. Aquí tenemos
prácticamente todas las unidades que contienen ese municipio. Aquí hay un representante de cada una de ellas, o muchos, la que sigue, o muchos representantes. De tal, esta es la que les estoy hablando, de tal manera que aquí se hace el cambio de bastones de mando cada año. Una asombrosa ceremonia. Todo un pueblo de Oaxaca está representado desde esta ciudad. Ya no se puede diferenciar, distinguir como dos cosas lo que está allá, ¿no? Lo que es realmente rural, de lo que es urbano. Están profundamente imbricados en esta ciudad. Aquí tenemos la presencia. ¿Cuántos habrá, como en este caso, cuántos habrá en la Ciudad de México? Esta imbricación tiene que ver con esta personalidad de la Ciudad de México, donde la cultura antigua está presente. La que sigue, por favor. Entonces, todos los días en esta ciudad, la gente de los pueblos tiene algo que hacer, tiene trabajo, tiene que ver con algún otro elemento, tiene que ver con su pueblo. Todos los días está pasando eso. ¿Cuántas personas están involucradas en este proceso? Pues son muchos miles. Estamos, les decía, empezando a conocer. El tercer actor, las colonias populares. Este es un caso muy particular. Sabemos ahora que conforme la ciudad fue creciendo, estamos hablando del proceso desde la colonia, por ejemplo, fueron prohibidas ciertas festividades porque para los poderosos de entonces les causaba algún problema que, por ejemplo, el carnaval que era muy europeo, fuera transformado por las comunidades indígenas y lo convirtieran en otra cosa, ¿no? Se disfrazaran, empezaran a hacer desastres, tomaran, y entonces empezaron a prohibirlo. Curiosamente fueron prohibidos los huehuenches, fueron prohibidas ciertas danzas, y tenemos la constancia de cómo esto fue obligando a una especie de hibridación entre las colonias, entre lo que no necesariamente eran comunidades y los pueblos. Fueron orillando a la población a salir de las partes céntricas y a mezclarse. Entonces tenemos una fiesta profundamente mezclada, que tiene un elemento cuestionador en lo indígena. La que sigue. Precisamente estas fotos están tomadas de un trabajo reciente que me puedo realizar en una colonia muy particular que es la Buenos Aires. Probablemente muchos de ustedes sepan, pues es una colonia que tiene muy mala fama por el asunto de las autopartes. Pero entrando un poquito y viendo de qué se trata, uno entiende que esta comunidad, yo digo que es un barrio, me parece que aquí este es un asunto para entender este proceso, que los barrios, a diferencia de las colonias, se parecerían a los pueblos en una cosa: la cohesión social, la relación entre las familias. Por ejemplo, en este caso, la tremenda fiesta que hacen en la colonia Buenos Aires está organizada por las familias. Ahí no tienen propiamente como los pueblos un patronato, una mayordomía. Son simplemente las familias que se ponen de acuerdo y cada año llevan adelante, por favor, llevan adelante su fiesta, que es muy, muy grande, pero en la que cada vez más es apreciable una hibridación cultural. Siempre lo fue. ¿Por qué nació esta fiesta? Para defenderse. Había muchos intereses por construir a este lugar, que era muy maldito desde siempre, por cierto. Hubo intentos de desalojo uno tras otro. Sigue habiendo una presencia, por ejemplo, policíaca muy fuerte en esta colonia. ¿Por qué surgió la fiesta? Porque necesitaban defender. ¿De dónde sacaron los elementos de la fiesta? De un pueblo cercano, que, por cierto, fue desalojado en un porcentaje muy alto, apenas existe, que es Ahuehuetlán, el pueblo de La Piedad, que fue desalojado al mismo tiempo. Sin embargo, de allí el esquema de la fiesta fue tomada por la colonia Buenos Aires. Y cada año haciéndola. Es interesante porque entonces la cultura se mezcla con necesidades sociales muy, muy sentidas. En este caso es una actitud defensiva. Es decir, nosotros somos esto somos nosotros. Y para hacerlo acuden a su bagaje cultural
¿Cuál es ese? Por ejemplo, las danzas. La que sigue, por favor. La cerveza también, pero en este caso estamos poniendo el énfasis en las danzas. Cada año desfilan en esta y en otras muchas colonias de la Ciudad de México una gran cantidad de danza que pertenecen a los pueblos, unas, otras no. Ahora tenemos, por cierto, los tecuanes, tenemos los huehuenches, tenemos los concheros, como en este caso. Este personaje que está en la fotografía es un personaje que va todos los años y que tiene muchísimo tiempo yendo, como el momento más alto, que no es asombrosamente la iglesia, es en una casa de los fundadores de la colonia Buenos Aires, que en realidad yo digo es un barrio, que comprende parte de lo que es la colonia Buenos Aires, parte de la colonia Doctores. El barrio, porque decía, tiene como base las familias y la organización de las familias, que son los que organizan esta fiesta. La que sigue, por favor. Este asunto, la cercanía de las colonias populares con los pueblos, tiene varios siglos de haberse labrado. Fue entreverándose con la condición en la que la forma de comida, la forma de vestir, las tradiciones, el parentesco, por ejemplo aquí, ¿no? El final de la fiesta es de donde empezó, es en una familia. Esta familia de la Buenos Aires lleva a sus danzantes, ahí termina la fiesta, donde empezó en las familias mismas. Este me parece que es el nudo que hace que se crucen culturalmente los tres actores, tanto los pueblos originarios, las colonias populares, como las comunidades indígenas tienen como un sustrato básico en la zona. Es una idea de creencias y de, digamos, y de cultura, ¿no? De nueva cuenta, estamos hablando de la comida, estamos hablando de las celebraciones, de la forma de ver la vida, todas estas cosas se mezclan a partir de este elemento. La que sigue, por favor. Entonces, digamos, los pueblos, más allá de ellos mismos, lo que tenemos es su presencia en muchos espacios de la Ciudad de México. Por cierto, es una colonia muy parecida en ese sentido cultural en la Magdalena Contreras. Nadie podría decir que es un pueblo originario, sin embargo, la presencia de los pueblos originarios es muy poderosa. Ahí hacen correspondencias y las correspondencias principales son con los pueblos de la zona. Digamos que atrás del fenómeno cultural de la Ciudad de México lo que tenemos es un armazón que tiene como eje a los pueblos originarios. Por favor. Aquí ven, están también los chineros. Y hacen, aquí está de nuevo, este es el Cerro del Judío. Tenemos estos préstamos culturales, ¿no? Me ha tocado presenciar cómo pueblos que perdieron alguna danza la han recuperado porque el pueblo de junto o de más allá la tiene todavía. Entonces, digamos, se prestan, en realidad no se los prestan, pertenecen a todos, los recuperan. Estamos viendo ese proceso, la que sigue. Ya para ir cerrando, lo que yo creo que tenemos es un proceso en el cual, por lo menos en los últimos 20 años, podemos apreciar un fortalecimiento cultural de los tres actores. Tienen una mayor capacidad de acción, tanto los pueblos originarios, como las comunidades indígenas, como las colonias en los barrios populares. Y conforme van teniendo mayor cercanía, se van cruzando, ¿no? Por ejemplo, esto es en Coyoacán. Digamos, las fronteras entre lo popular, entre la cultura, van mostrándose delgadas, porque hay un elemento aglutinante que es el sentido de la cultura. La que sigue, por favor. Por ejemplo, en este caso, la danza de concheros, o que tienen varios nombres, varios tipos de concheros, o cercanos a los concheros. Tenemos 3, 4, 5 danzas diferentes, pero que ahorita no por cuestiones del coronavirus, pero es muy fácil en cualquier fin de semana en múltiples plazas de la Ciudad de México apreciar esta vitalidad. Aquí están de los que les hablaba, los tecuanes están expresados en la fiesta patronal de la Buenos Aires. Esto era impensable hace más de 20 años. La verdad tienen como un poco más de ese tiempo.
grandes danzas que aquí se han trasladado, que conviven, ¿no? Respira la cultura entre esta gran ciudad y su entorno cultural. Por favor. Estos elementos son tremendamente complejos y costosos, y sin embargo se mantienen. Y otras cosas como el Día de Muertos de Santa María Tehuacán. No me voy a detener, todos ustedes lo conocen porque lo viven. Lo que tenemos es una presencia, no solamente en algunos lugares más conocidos como Mixquic, en muchísimos pueblos de la Ciudad de México y muchísimas comunidades indígenas y también en colonias populares, la presencia de esto que es tal vez el factor cultural más poderoso, más auténtico, vivo de la cultura antigua, de la cultura mesoamericana, hasta filosófico, ¿no? Y muchísimas otras expresiones, como en este caso, aquí tenemos vestido de danzante a San Judas Tadeo, y muchas otras cruces culturales. La Ciudad de México es expresión de esto. Este es un caso muy especial, lo menciono muy rápido, que es apenas hace 10 años fue descubierta esta pirámide, pero antes ya los portugueses habían sembrado las cruces allá arriba. Y es interesante porque ahí las piedras que ustedes pueden apreciar, cuando descubrieron la pirámide, estaba cubierta de esas lajas. Esto pareciera indicar que hubo una intencionalidad de preservar este edificio antiguo de la destrucción del tiempo. Y fue rescatado porque precisamente los pobladores de este pueblo de Magdalena Contreras, Ocotepeque, defendieron este último pedacito que les quedaba de territorio original ante el crecimiento urbano. Una pelea muy difícil y coronada estrictamente con la presencia de esta pirámide. Esto es muy reciente, lo que tenemos es esto. La Ciudad de México también es expresión, por desgracia ahora nos tocó el coronavirus, ¿no? Esto no pudo ser este año. Por ejemplo, el Domingo de Ramos, donde comunidades de 3, 4 estados vienen siempre en esa fecha a vender mil maneras de hacer las cruces con diferentes plantas y muchísimos diseños propios. Esto es una expresión tal vez pequeña, pero son muchas más en la que la ciudad de alguna manera convive con esto. Ahí está, ¿no? Desde niños ellos están, muchos de ellos con los que he platicado me dicen eso, han venido a la Ciudad de México en esa fecha desde que eran muy pequeños. Y sigue siendo, esta foto es del año pasado, sigue siendo, esto sigue pasando. Esto es una celebración de Veracruz, de un pueblo de Veracruz que vienen aquí con Cortés, Moctezuma y la Malinche todos los años al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuántos más no vienen? ¿Cuántos más no encuentran, siguen teniendo espacio en esta gran ciudad para refundar su colonia? Y ya para terminar, aquí tenemos la presencia de las muchachas normalistas a partir de esta circunstancia de Yotzinapa. También la Ciudad de México y tiene una muy evidente impronta indígena en este caso. También la Ciudad de México es expresión de esto. Bueno, y ya creo que esta es la última imagen, para mí una parte esencial de la existencia de esta fortaleza cultural tiene que ver con la capacidad de adaptación que tuvieron los pueblos originarios y que siguen teniendo, y por eso es tan importante su lucha. Es parte de la personalidad de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Iván Gómez César. Es muy rica la exposición que nos ha hecho, que resumió en corto tiempo. Aquí la doctora Marta Olivares Díaz, también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, comenta y pregunta: he escuchado en otras intervenciones del doctor Iván el tema de barrios originarios y barrios populares, además de otros procesos de mestizaje, hibridación y la permanente producción cultural en la ciudad. Le pregunta: ¿cuáles serían los retos del reconocimiento de esta gran diversidad cultural más allá de la raíz mesoamericana? Bueno, muchas gracias, Marta, por su pregunta. Qué bueno que la hace, porque en efecto, cuando uno dice barrio, en realidad está diciendo muchas cosas. Necesitamos acotar mejor esa expresión. Digámoslo así, barrio es por lo menos, digamos, de 3 cosas, ¿no? Barrio es una subdivisión de un pueblo originario. Esto es muy conocido. Tenemos una
gran cantidad de pueblos originarios que se dividen en barrios. Es de una riqueza enorme este tema ya en sí, ¿no? Hay barrios que han desaparecido y vuelven a aparecer, incluso siglos después. En fin, pues se vuelven a dividir. Probablemente estamos hablando aquí de uno de los secretos mejor guardados de esta organización del Altepetl, ¿no? Los barrios. Pero ese es un tipo de barrio. El barrio, en tanto, parte de un pueblo originario, digamos de barrios originarios. Pero hay otro barrio, que es el barrio popular, que no necesariamente tiene ese origen ni esa dinámica. Sin embargo, comparte con los pueblos elementos culturales muy poderosos, que es el caso que mencioné de la Magdalena Contreras y de barrio de la Buenos Aires, que es, son basados en un sistema de familias, donde las familias son el centro, el nudo del asunto. Tienen una convivencia en la que se ven obligados, en ambos casos, tiene mucho que ver con su historia, aunque sea mucho más reciente. A veces tiene, por ejemplo, la Buenos Aires tiene 90 años, en otro caso tiene 70 años o 50 años. Son pocos para el caso de la vida de un pueblo. A pesar de eso, ya es algo, ¿no? Ya son décadas. En esa historia, el elemento de defensa cultural juega un papel muy importante. En ambos casos se expresa en el elemento religioso. En un caso es la Virgen de la Medalla Milagrosa, en otro caso es la San Juanita, y en la fiesta, digamos, tiene que haber un elemento como de celebración, como de acercamiento, que no es otra cosa que volver a reconocer sus territorios. En ambos casos lo que tenemos es que es un recorrido, van haciendo un recorrido de lo que es su territorio. En el caso de la Buenos Aires es muy interesante porque no respetan que hoy no es la colonia Buenos Aires, sino es parte de la Doctrina, y se cruza lo que ha sido siempre su territorio original, ¿no? Que es parte y parte. Y en el caso de la Magdalena Contreras pasa lo mismo. Les detallo un pequeño elemento de la última vez que me tocó estar en de la Medalla Milagrosa. Es una fiesta tremendamente ruidosa, son 4 días. Como muchas de estas fiestas son tremendamente ruidosas. Entonces estábamos ahí en medio y de repente un tremendo silencio en un punto determinado. Entonces me volteé y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué el silencio? Es que se desvió el recorrido porque estamos pasando enfrente de uno de los fundadores de la colonia y que está en curo de muerte. Él está ya, digamos, muy malo, y entonces es una especie de solidaridad con él, y la solidaridad es que la tremenda fiesta, la algarabía, se silencia en respeto a esa persona. A mí me pareció que aquí detrás de lo que estamos hablando es de una voluntad colectiva, en ambos casos. Hay una voluntad colectiva visible, que no es fácil encontrar en las colonias. Esto no pasa en la mayor parte de las colonias. Si pasa, es que entonces está viendo esa colonia, o puede ser que sea un barrio. Entonces yo digo que esto es un barrio popular. Entonces, es el segundo. Y el tercero es el sentido de barrio, un sentido más amplio, ¿no? El barrio se dice para muchas otras cosas. Yo distinguiría en especial este elemento de barrio popular y barrio originario, que me parece útil para poder entenderlos más. Y lo que me parece más importante es entender que aquí atrás expresa, como decía Marta, una especie de hibridación, de mestizaje. La Ciudad de México tiene un número, nadie sabe con exactitud, pero pongámoslo así, 1 millón, entre medio millón y 1 millón de habitantes de pueblos originarios. Nadie sabe exactamente cuántos son, pero pongámosle así, ¿no? Entre medio millón o 1,5 millones, bueno, para que sea un poco más amplio. Sin embargo, si sumáramos las colonias populares emparentadas, digamos, culturalmente de una manera muy fuerte, entonces estamos hablando de una población mucho mayor, de mucho mayor alcance. Y me hace recordar un poco lo que decía Guillermo Bonfil en el México Profundo. Los indios que no saben que son indios, o la población que no sabe que tiene raíz mesoamericana, o que tiene elementos de esa riqueza mesoamericana, y que él ubica ahí una parte muy, muy poderosa, muy importante del México Profundo. O sea, el México Profundo es la población originaria, pero también la población originaria que, sin entenderse como tal, sin embargo comparte
elementos culturales muy poderosos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de eso. La Ciudad de México tiene un elemento muy fuerte de población del México profundo, digamos así. Tanto de originarios como de gente simplemente de raigambre popular, pero que comparte elementos culturales muy poderosos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Por parte de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, intrínsecamente tenemos esta pregunta. ¿Cuál sería el origen histórico de los danzantes o concheros en la Ciudad de México? Uy, bueno, hay muchas versiones. En realidad, este es un fenómeno muy importante, muy interesante y que ha crecido enormemente. A mí me tocó estamos hablando de hace 30 años, de mis primeras incursiones fotográficas, acompañar aquella famosa marcha que organizan cada año de Tlatelolco a la Villa de Guadalupe, una marcha de concheros. Recuerdo muy bien las primeras pláticas y todo. Hoy, volver a hacer ese recorrido es encontrarse con un crecimiento de 10 veces lo que yo vi en ese tiempo. O sea, estamos presenciando un fenómeno en que esto se ha complejizado. Antropólogos como Bonfil mismo hicieron un trabajo pionero en ese documental que se llama El es Dios. Lo que sabemos es que esto en varios lugares, algunos dicen Querétaro, otros dicen San Luis Potosí, otros dicen la Ciudad de México. El caso es que esto tiene que ver con algo en plena colonia, no se sabe, o puede ser variante la información en cada caso. Es una danza que tiene que ver con este establecimiento de la relación del status quo colonial, ¿no? Que va a permitir necesariamente elementos culturales antiguos. Es una mezcla, sin duda es una mezcla que va a ir variando. ¿Qué tenemos hoy? A mí me toca ir cada año, voy, si puedo, a tomar fotos en la Guadalupana de los danzantes. Lo que veo hoy me asombra, ¿no? Lo que tenemos son elementos de apaches, elementos de otros lugares del mundo, una presencia de la mujer completamente diferente, mucho más audaz, mucho más fuerte, como lo es en la sociedad toda, en estos danzas. Creo que tenemos una de las claves digámosle así, de lo eléctrico que tiene la cuestión cultural. ¿Cómo es esto? Más rápido que otras expresiones culturales, la danza lleva elementos culturales de un lado a otro, comparte elementos culturales de un lado a otro. Por eso es que, por ejemplo, en la Buenos Aires uno ve esa diversidad enorme de danzas de muchos lugares. Se cruzan con una... Es muy vigorosa la danza. ¿Cómo empezó en la Ciudad de México? Tenemos fotografías, elementos desde hace varios siglos. Tenemos un montón, ya tenemos muchísimos estudios. Por cierto, me tocó escuchar alguna vez un debate donde decían, colegas míos, antropólogos, decían que eso ya estaba muy estudiado, que ya no había que estudiar. Pues yo me les quedé viendo y dije, no, pues entonces, qué curioso, ¿no? Los concheros no se han dado cuenta de que ya no hay que estudiarlo, ¿no? Realmente el fenómeno ha crecido de una manera muy poderosa. Por supuesto que hay que estudiar. Es más, ahora hay que estudiar los más. Lo que tenemos es un fenómeno antiguo, pero también tenemos un fenómeno muy moderno, muy nuevo, que está mezclado con una enorme cantidad de cosas. Si hay una expresión de este fortalecimiento identitario expresado en estos sectores sociales, y uno que permite el cruce cultural, es la danza. Precisamente la danza es uno de los factores más dinámicos en términos culturales, donde se expresa esta suerte de alianza cultural. Ahí está. Y me parece que merecería no meros estudios descriptivos y fotográficos del asunto, ¿no? De lo que está en el fondo de este proceso, que es tremendamente complejo. Creo que no respondí, pero solamente quise abrir un poco a lo que significa este fenómeno. No, claro que sí, atrajo a nosotros esos elementos que se van combinando de varias partes de los pueblos, ¿no? Y que vamos siendo una mezcla misma de esta cultura, y pues viene a dar aquí también esta expresión musical y de culto. Y le pregunta nuestro amigo José Genovego Pérez Espinosa. Primero lo saluda doctor Iván y dice: ¿cuáles son las características actuales de un pueblo originario de la Ciudad de México?
Muchas gracias, Gerovevo. Un saludo también, persona muy estimada y pues de la gente de los pueblos que conozco desde hace mucho con esta que yo diría que expresan esa fortaleza que tienen los pueblos originarios. Hay personas que expresan esa fortaleza, por suerte son muchos, uno de ellos es un Genovevo muy estimado. Bueno, ¿qué características tienen los pueblos originarios? Yo diría que lo que tienen hoy es muy diferente desde hace un momento. Un pueblo originario en el pueblo de Cuautepec, ahí no existen mayordomías con ese nombre, ahí no existe el sistema que tienen acá, ahí son un porcentaje mucho más pequeño, muy mezclado, ahí no se puede distinguir, esta es la parte del pueblo y esta es la parte que no es pueblo, casi muy poco se puede distinguir. Lo que tenemos es una condición urbana mucho más fuerte, sin embargo es pueblo original. Hay pueblos originarios que no tienen toda la gama de expresiones que tienen en Xochimilco o en el Palta, no los tienen tantos, sí, pero sin embargo se han agarrado de enorme fuerza. Por ejemplo, en el caso de un pueblo de Huaca, de Capuzalco, el Día de Muertos. Asombroso la transformación que ha tenido el Día de Muertos, la fortaleza que tiene hoy el Día de Muertos en los últimos 20 años. Perdieron el territorio, perdieron la lengua, perdieron la organización social, se han debilitado enormemente, se han visto inundados de edificios y de colonias que no tienen nada que ver, incluso el conflicto por eso, etcétera, etcétera. Han vivido condiciones muy difíciles y sin embargo han empezado a restablecerse a partir de algún elemento nodal. Eso me parece que es lo que hermanaría a un pueblo con otro, pese a que las cosas son diferentes. En este caso, por ejemplo, en ese pueblo de Huaca, es el Día de Muertos, o la danza, en el caso de Santa Cruz Atoyac, en la colonia del Valle, ni más ni menos. Sin embargo, uno va a las danzas y dice, este debe ser un pueblo gigantesco. Yo creo que van a danzar todos, porque es impresionantemente grande, y una variedad enorme de danzas. O sea, es desde ahí donde han logrado fortalecerse. Lo que tenemos es ese proceso. ¿Qué son los pueblos originarios hoy? Me atrevería a decir, es una herencia, es una capacidad de adaptación, y es un proceso en el que, por ejemplo, con lo que empecé, la memoria histórica. Si hay un gesto que hace común a los pueblos rurales y semirurales con los pueblos completamente urbanizados, es su interés, su gesto por recuperar su memoria histórica, que tiene mucho de cultural. La memoria histórica no necesariamente es cuándo nació y cuáles son sus héroes, sino la memoria está expresada, por ejemplo, de nuevo en la danza, está expresada en el Día de Muertos y en otras, en la comida y en muchas otras expresiones culturales. Eso es lo que yo diría que es como lo que unifica, lo que da el sentido a los pueblos originarios hoy, pese a su enorme diversidad. No sé si... Muy bien, sí, saludamos a don Genovevo, hasta San Luis Tlaxialtemalco. Nos pregunta Autonomía San Gregorio, doctor, ¿cuál es su opinión sobre la institucionalización de la vida cultural promovida por las autoridades de alcaldías y jefatura de gobierno? Bueno, es una pregunta compleja. Creo que va a variar en este caso. De un lado, creo que aquí podemos apreciar un cambio rotundo. Me tocó hace muchos años, cuando empezaba la UACM, empezar a trabajar la cultura en Iztapalapa, porque ahí estaban dos de los planteles de la UACM, estaba el plantel más grande y uno de los iniciales, el que estaba en casos de mujeres. Entonces nos tocó trabajar con la gente, con los pueblos de Iztapalapa. Entonces, cuando uno hablaba y preguntaba, no solamente en Iztapalapa, sino en otros muchos lugares, decían, no, es que aquí no hay pueblos originarios. No había pueblos originarios en Iztapalapa. Cuando mucho en las oficinas la gente de turismo tenía alguna idea, pero oficialmente no existen pueblos originarios. En muchos lugares, salvo en Milpalta, etcétera, pero en las zonas urbanas no existían los pueblos originarios. Yo creo que aquí hay un cambio muy importante. No se trata de que la institución es la que haya llevado adelante la promoción de la cultura, es al revés. Todos los pueblos los que han su movimiento, su crecimiento, su disposición, su voluntad,
la que ha obligado a esto. Pues se sabe. Y yo veo cosas ahí positivas, importantes, que hay que saber aprovechar. En todo caso, creo que el debate es muy intenso y hay partes de ese debate que sí son, digamos, que merecerían debate particular, ¿no? Por ejemplo, en particular lo político, ¿no? La representación de los pueblos, lo que tiene que ver en algunos casos con la parte económica, en fin, pero eso es caso por caso. En general, yo lo que aprecio aquí es que, por ejemplo, me tocó estar muy cerca de esto que es el PACMIC, el programa de apoyo a culturas populares y lo que nunca he sabido bien qué es lo que quieren decir los siglos, pero me ha tocado participar en esto. Al principio muy pocos participaban de la Ciudad de México. Hoy es impresionante. Lo que estamos observando es que el crecimiento, el énfasis, el interés de los pueblos en torno a la cultura es lo que ha movido las cosas. Yo creo que eso es lo valioso, ese proceso. Y ahora en medio, pues claro que sí, la política tiene interés de, digamos, en algunos casos hacerse eco, en otros casos utilizarlo, ¿no? Utilizarlo en su visión política, en una visión de sus propios intereses políticos por parte del, digamos de así, del poder, ¿no? Entonces, pero no se nos olvide, aquí lo más importante es que esto es producto de la movilización desde abajo, que no es nueva, en realidad es una nueva ola de movilización, por eso tiene siglos. Así es muy importante lo que nos cuenta, pues hacer cohesión social desde la base, desde los vecinos, desde la fiesta, desde todas nuestras raíces culturales e históricas, y con eso tener esa identidad, ese arraigo y seguir adelante. Raúl Lozano Alonso le manda saludos desde España y abunda. Saludos, doctor, y felicidades por su directo. También le pregunta, ¿podría por favor darnos alguna información sobre la afectación del coronavirus a los pueblos originarios y comunidades indígenas? Ay, aquí este es un dato complejo, ¿no? Sabemos por la información que está llegando que tenemos mucha variación de condiciones, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Hay lugares, ahora han dado a conocer una enorme cantidad de municipios en los que no hay cero afectación. Pero también lugares de lo contrario, ¿no? En el que ya ha empezado afectaciones muy importantes. Sé, que lo hemos visto en muchas noticias, de la enorme dificultad que en especial a los pueblos les cuesta, y a todos los mexicanos, me temo, este asunto de la fiesta, de la congregación, de la calle, ¿no? Someter a la población a una condición de enclaustramiento es una cosa muy complicada, muy difícil, y que cuesta mucho para los pueblos, porque, digamos, esto ha sido uno de los factores que los explica, ¿no? Su ser colectivo se expresa con mucha fuerza en todas las celebraciones. Probablemente una de las maneras de definir también a un pueblo es esta cadena de acontecimientos que tienen que ver con el ser colectivo. Entonces, no ha sido fácil convencerlos de que esto puede ser importante. Entonces, entiendo que ha habido afectaciones, por ejemplo, ahora en Milpalta, que al principio no había ninguno, ahora hay afectaciones en Milpalta. Siento que por la información que he visto no es tan grave en otros lugares de la Ciudad de México. Creo que la parte más afectada son las zonas urbanas más densas, estilo Iztapalapa, estilo Magdalena Contreras y otros lugares. Eso para la zona más dura de México, que es la zona urbana. Hay pueblos que están en esa condición y hay pueblos que no. Por ejemplo, alguna vez lo platicábamos. ¿Qué sucede? Ya no hay pueblo probablemente en este país, pueblo indígena y pueblo campesinos en general, que no tenga algún representante, por decirlo así, en Estados Unidos. Y muchos de ellos regresaron. Sin embargo, hasta ahora la información que tenemos de afectación no es tan como podría pensarse, ¿no? Esto provocó una tremenda contagio
vacío gigantesco. Está ahí, porque ya lo profundo de la relación con Estados Unidos pues ya llega hasta el último rincón de este país. No es solamente urbano. Sin embargo, las condiciones más efectivas para el crecimiento del virus, hasta donde sabemos, son esencialmente las grandes concentraciones urbanas, que son no necesariamente los pueblos. Eso es lo que yo podría decir. No tengo, por desgracia, mayores elementos, detalles de esto. Bien, pues bueno, aquí le reitera a Raúl Lozano Alonso el agradecimiento por la información que nos da y lo saluda desde España. Muchísimas gracias, igualmente, Raúl. Bien, pues hemos concluido esta transmisión en vivo con el doctor Iván Gómez César Hernández, catedrático investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muy rica su experiencia, sus estudios, su investigación que nos ha aportado el día de hoy a pueblos originarios en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor, y les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden replicar y recomendar este programa a través de nuestro canal de YouTube, que lo podrán también reproducir con posterioridad y lo pueden recomendar. Doctor, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Estoy a su disposición en cualquier otra cosa que pueda hacer. Quiero hablarlo y se despide amiga y servidora Judith Morales Mendoza.